Ese es el primer video de una serie de videos por Europa en el cual visitaré 5 países del viejo continente. Listo para partir. Ahora por fin se llegó el día de viajar nuevamente y a un destino al cual nunca había ido, que es Europa. Así que primero, ahorita es de ir al LAX en California, el aeropuerto de Los Ángeles. Luego tomaremos el avión que nos llevará directamente a Francia. So what is that? The sleepy gummy, about to knock out for a good hour. Sweet. Así que vamos a dormir un poco con estas. Tuve que comerme las gomitas de melatonina porque nos esperaba un viaje de 11 horas y quería realmente descansar en el avión. Y realmente funcionaron. Llegando a Francia, llegamos al aeropuerto de Orly, en la ciudad de Orly, que queda alrededor de unos 35 minutos afuera de la ciudad de París. Ahí mismo intenté sacar dinero del ATM, puesto que se supone que es un poco más seguro cambiar o sacar dinero dentro del aeropuerto. Pero este ATM me cobró el 13% por la transferencia de tarifa por sacar el dinero. Alrededor de 250 euros fue lo que saqué, y por sacar esa cantidad me quitaron 35 euros por la transferencia, lo cual considero que es un gasto innecesario porque todo se puede pagar por medio de la tarjeta. Incluso en lugares o tienditas de souvenirs todo te aceptan tarjetas, así que una recomendación sería no sacar dinero en efectivo y simplemente pagar con tu tarjeta y ahorrarte ese gasto innecesario. Luego partimos hacia el hotel. Mira, bem-vindo, ¿qué es eso? Bienvenido. Una vez en el hotel empezamos a alistarnos para así poder tomar ventaja de haber llegado ese mismo día y visitar la Torre Eiffel de noche. Encontramos una parte, o por lo menos la han hecho parte, del candado del amor. Claro que eso lo hace en un puente en el cual ya sufrieron daños por el peso de mucha gente poniendo los candados, pero aquí hay otro, siempre enfrente de la torre. Y debido a las protestas que se han estado produciendo en los últimos días, pues se ve bastante basura en la calle. Realmente es la primera vez que vengo a Francia, por lo cual no sé si en verdad sea así todos los días. Ya me tomé un baño así rápido. Son las 5:30 de la mañana y vamos a intentar ir a tomarnos una buena foto de París, al centro de París, donde está la Torre Eiffel, y a ver si podemos tomarnos un café o algo, desayunar ahí. Ese es el propósito de ahora. Tomamos un Uber, nos alistamos y llegamos a las 6:40 de la mañana en la zona de la Torre Eiffel, ya que sabíamos de que entre más temprano había mejores posibilidades de aprovechar la zona y ver mejor la torre y tomarnos mejores fotografías, ya que hay menos personas a esa hora de la mañana. Llegamos justo a tiempo, pudimos dar una bonita caminata y también preguntamos para poder subir a la Torre Eiffel. Habíamos comprado unos tickets desde California en línea que nos había costado $38 a cada uno. Sin embargo, se nos había mandado un correo unos días antes de tomar el vuelo de que había riesgos de que se cancelara el ticket para subir la Torre Eiffel, ya que había posibilidades de una protesta masiva. Por eso cancelamos los tickets y una vez ya en la torre, en la zona de la torre en la mañana, decidimos poder comprarlas, ya que también las puedes comprar el mismo día, solo que tenés que hacer la cola. Una vez haciendo la cola para entrar hacia la Torre Eiffel y subirla, habían diferentes precios. Para llegar hasta la punta de la torre costaba 28 euros con 30 centavos, lo cual nos ahorraríamos porque comprándola en línea desde otro país a nosotros nos costó $38. Pero de todas formas ese día no se podía lograr, no se podía ir hasta la cima porque estaba cerrada. Por lo tanto tuvimos que comprar nada más el acceso hasta el segundo nivel, el cual nos costó 18 euros con 10 centavos. Pero si vos querés subir la torre caminando con las escaleras o las gradas que existen, te cobran menos. Por llegar hasta el segundo nivel te costaba
11 euros con 30 centavos y para llegar hasta la punta, hasta la cima, costaba 21 euros con 50 centavos. Lo cual está bien, pero realmente nosotros anduvimos caminando por toda la ciudad. Lo que menos quería hacer era subir toda esa torre caminando, así que pagamos los 18 euros con 10 centavos y logramos tener una vista impresionante de la ciudad. La verdad que fue una de las mejores cosas que pudimos hacer, subir la Torre Eiffel. Gracias a Dios la pudimos comprar el mismo día y ver la arquitectura de toda la ciudad desde la cima de la Torre Eiffel. Fue lo máximo. Ya entregamos el ticket y ahora en el elevador. Qué hermoso. Hace un viento. Aquí le estamos dando el tour rapidito a la Torre de París. Y aquí nos retiramos. La verdad es que no necesitas pagar un tour. Muchas de las personas que vinieron acá tenían su propio tour, pero pues puedes hacer fila, puedes comprarlo tú mismo. Se puede comprar en línea, pero si no lo compras en línea, pues también lo puedes comprar tú solo. También tienes que estar pendiente de las estafas que se pueden dar, porque pues ahorita ya hay mucha gente en las calles y se nos advirtieron también un vendedor que me parecía buena onda, que ya se acercan las personas que tratan de estafar con las firmas y todo eso. Ahorita vamos a pedir un café a lo mejor, porque estamos muriendo de hambre. Bonjour. Bella. Bonjour. Café, s'il vous plaît. Oui, expresso, americano, café latte. Café latte. ¿Tú café latte? Ya tengo el café latte expreso. Y mi... Surprise! Nos acabamos de dar cuenta que aquí en el Arco del Triunfo, aquí en Francia, obviamente hay un montón de personas aquí alrededor, como es normal. Y lo que nos acabamos de dar cuenta es que hay gente realmente allá arriba. Yo creo que también se puede entrar, tal como lo hicimos en la Torre Eiffel. Aquí aparentemente se puede entrar uno. No sé cuánto se tiene que pagar. Si es que se tiene que pagar, a lo mejor sí, para poder subir allá arriba. Ok, este es como el Times Square. Perfecto, así que vamos caminando aquí en una de las calles más transitadas de Francia, que te conecta entre la Torre Eiffel del Arco del Triunfo. Esta calle se llama Avenida Champs-Élysées, algo así, porque pues no hablo francés obviamente. Allá al fondo podemos ver el Arco del Triunfo y todo esto es una avenida, una calle principal muy transitada, obviamente porque está llena de comercio. Ahora es sábado y hay muchos extranjeros, obviamente
puedes estar escuchando personas que hablan distintos idiomas. Obviamente la mayoría habla francés, pero puedes escuchar a personas hablando español, personas hablando italiano, portugués, ruso. Hay muchos extranjeros. Y ahorita vamos a seguir caminando alrededor de 2 millas recto, que va a conectar con el Museo del Louvre. En lo que nos dirigíamos hacia el Museo del Louvre, me encontré con diferentes personas a las que tuve la oportunidad de entrevistar, ya que ese era uno de mis propósitos, una de las metas que yo tenía para este viaje, de poder entrevistar a personas en París y preguntarles qué es lo que les gustó más de la zona turística de París. Aquí estoy con... ¿Cuál es tu nombre? Angie, Angie, ¿de dónde eres, Angie? Bogotá, Colombia. Bogotá. ¿Y qué tal te parece París? ¿Es la primera vez que vienes para acá? Siempre ha sido mi sueño con mi hermana desde pequeñita venir a París. Llevamos 3 días cumpliendo el sueño. 3 días. 3 días. O sea, antes de eso nunca habían venido. Nunca, pero es hermoso, quedamos súper encantados. Partes, ¿qué puedes recomendar a las personas que no han venido a París, a Francia, a París? Ok, primordial la Torre Eiffel, que es hermosa, de día, de noche, en todos los momentos, en todas, mejor dicho, tienen que tomarse la foto de todas las maneras en la torre, en los museos, ¿qué más? No, es que hemos recorrido 3 días, todo y todo es hermoso, tienen que recorrerlo. Las recomendaciones de Angie. Y bueno, yo te comentaba que era de El Salvador, que es lo que tú como colombiana, ¿qué puedes decir en cuanto a El Salvador? Que amamos al presidente. Sí, o sea, es un fiel ejemplo de lo que queremos para nuestro país. Muy bien, muy bien. Qué bueno, muchas gracias por tu opinión y pues te deseo que sigan disfrutando con tu hermana y muchas gracias. Bueno, entrevistamos a las chicas, eso es bueno. Okay, so we're here with, what's your name? Anthony. What's your name? Alexis. Alexi. Okay, so it's our first time here in France, so where are you from? It's my first time here in Paris, but I live in France. I live in Marseille, the south of the France. Cool city too. What do you recommend people to visit in Marseille, is that right? Yeah, in Marseille you have to have really good time because there is a lot of sunny, high temperature, the sea. It's really good and good restoration. Wow, that's cool. There's no snow there, right? No snow. More beach. Yeah, more beach. Only high temperature, high girls too. Oh, perfect. Need to check that out. And you said you're from Paris. Yes, I'm from Paris. Yes. So it's first time here in Paris. Many people want to know what can we find here in Paris. What do you recommend for people that are visiting the first time in Paris? I recommend to visit all the different touristic sites. For example, the Champs-Élysées, the Louvre. The Louvre Museum is one of the best museums you can see in your whole life. In my opinion, from a Parisian side, the opera is the most beautiful monument you can visit in Paris. A good thing to know, if you are under 26 years old, you can visit the Louvre free. It's free. If you're under 26? Yes. Oh wow, that's a good tip. All right, well, nice meeting you guys. Thank you for your time. Thank you. You guys have a good time. Yeah. Thank you. Bye bye. Y luego de haber entrevistado a un par de personas, que era uno de mis objetivos principales para este viaje hacia París, así es como llegamos al final de nuestro segundo día en Francia, en la ciudad de París. Si les gustó y les pareció interesante el video, por favor suscríbanse al canal, compártanlo, denle like. También estaré dejando mis redes sociales aquí para que me puedan seguir. Estaré subiendo videos similares a esto de viajes dentro de California y fuera del país. Así que nos veremos en la próxima. Gracias, chao.